¿Ustedes qué pensarían? Que aparece una billetera que había estado inactiva durante años y de un momento a otro vende 1.100 millones de dólares en Bitcoin. Eso sucedió con una billetera de la era de Satoshi el viernes en la tarde, justo 30 minutos antes de que Donald Trump hubiera anunciado que iba a imponerle tarifas arancelarias a la China luego de las cartas que se han conocido, que han aparecido entre la China reportando una cantidad de cosas que no son, que no debería ser, y diferentes países. Otras dos billeteras aparecieron, hicieron algo similar. Estas dos billeteras en solo unos minutos se ganaron 180 millones de dólares y el mercado tuvo el peor día de toda la historia de la época más grande que la época de COVID o del FTX. Fueron 19.000 millones de dólares que se perdieron en el mercado cripto. Es impresionante la cantidad de plata que se liquidó a punta de posiciones apalancadas. En el último video les hablaba yo que había unas posiciones de Open Interest en XRP. Fueron 700 millones de dólares que se perdieron en precio, en valor de todas esas liquidaciones. Y el valor de XRP, ¿saben hasta dónde llegó? Espérense un poquito y les cuento más historias acá en este video sobre lo que pasó el viernes, sobre lo que está pasando y lo que puede pasar de aquí en adelante. Entonces soy CryptoBernie y les invito a que me dejen un like acá, se suscriban al canal como siempre, me digan qué opinan de mis videos, qué opinan de lo que está pasando en el mercado cripto. ¿Será que hay manipulación? ¿Será que no hay manipulación? No tenemos ni idea, pero acá estoy acá para hablarles desde un sitio muy agradable, con un calor impresionante, estoy que sudo, pero bueno, pasándola rico, unos días de descanso, mientras que volvemos a Bogotá para seguir dándole con toda. En mi último video hablé también de otra cosa interesantísima, que era sobre Breve. Breve es un sistema de pagos instantáneo que viene copiado, de cierta manera, de lo que ya se instaló en Brasil. Llevan 5 años instalando eso, los invito a que vean ese video. Entonces miremos qué fue lo que pasó. 700 millones de dólares perdidos en el valor de liquidaciones de todas esas operaciones apalancadas que se tuvieron que liquidar, y el valor de XRP bajó casi a $1.54. En ese momento estamos alrededor de los $2.57. Ha venido subiendo de a poquitos. Yo estuve tradeando en Bitget, que es la plataforma con la que yo opero normalmente, y me va bien. Me dan una devolución de comisiones del 20% de por vida, con un link que les dejo acá en el video para que vayan y lo ensayen. Me ha ido súper bien con eso, pero pues obviamente hay que tener muchísimo cuidado porque las operaciones apalancadas, como les digo, los open interest estaban esta semana en 2.9 billones de dólares en términos americanos. 2.900 millones de dólares están apalancadas las posiciones, y cuando vino este caída masiva nos desbarató todo. Pero esto sucedió igual en el 2017. Hubo una caída muy grande en el 2020 con COVID. Bajaron, ¿saben cuánto? 1.4 billones de dólares, 1.400 millones de dólares. Cayó el mercado. En FTX cayó algo parecido en el 2022. Y en ese momento estamos en 19.000 millones de dólares que estamos viendo que el mercado perdió en un solo día a punta de liquidaciones. Bitcoin bajó desde los 122.000, 125.000 dólares que estaba, casi toca los 100.000 dólares. Es impresionante la caída, 20%. Y fíjense, el mercado de XRP cayó, el market cap, 56%. 56% de 181 mil millones de dólares que tenía de market cap, no hablando del diluido, sino del market cap, con un valor de alrededor de los $2.95 que estaba XRP en ese momento, alcanzó a tocar el $1.50 y más. Fue muy fuerte la caída, fue impresionante la caída de XRP. Otras monedas perdieron 99% de valor, otras monedas perdieron muchísimo, todas las altcoins sufrieron realmente. Pero ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? Yo personalmente estimo que puede haber un impulso nuevo. Obviamente estas noticias, estaba toda la gente como cuando uno tiene una pita tensada y algo pasa, se totea esa pita, pero esa pita vuelve a construirse, vuelve a dispararse como hacen las arañas cuando construyen sus telarañas, y se las desbaratan y vuelven a construirlas. El mercado está reconstruyendo sus precios, está reconstruyendo, barrieron todo a la gente apalancada que estaba apostándole largos y largos y largos. Las estopeadas fueron terribles, y hoy en día lo que yo estoy esperando es que el mercado tome un impulso, limpió el mercado de jugadores miedosos, no listos para eso, y estamos empezando además unas semanas importantísimas para XLP. Mañana, mañana es 14, el 18
empieza las fechas finales de los XRP y ETFs. Esa gente que son muy hábiles en los negocios están empezando a comprarse esos ETFs a precios de oro. XRP está regalado en ese momento. El mercado, claro, cayó durísimo, pero es el momento de entrar a comprar. Las instituciones seguramente que habían estado esperando esos ETFs tienen caja lista para que cuando los aprobaran salieran como locos a comprar. Entonces tenemos los ETFs de XRP, que pueden ser más de 9 entidades que están haciendo fila. Ya empezamos a ver a Bitwise cambiando y actualizando sus contratos y sus formularios S1. Están empezando a aparecer ahí con esta información. Y de aquí en adelante vamos a empezar a ver los demás. Acuérdense adicionalmente que seguimos con problemas en Estados Unidos, que estamos viendo que la SEC no tiene capacidad para contestar todas estas dudas que hay porque están con el shutdown todavía. Entonces estamos viendo qué puede pasar. XRP en $2.57 podría llegar a los $3 si compras hoy a través de BitGet, que es la plataforma que yo te estoy hablando. Compras en $2.57, vendes en $3. Si quieres hacer una jugada maestra así sencilla, sin nada de raro, con plastilina facilísimo se puede hacer. $3 te ganas más o menos un 20% en muy poco tiempo, si es que es una jugada que puede volver a suceder. Si sucede, en cambio, lo que todos estaban esperando, que XRP pueda sobrepasar los $5, estaría duplicando la inversión en muy poco tiempo. Eso es una expectativa básica del mercado en general antes de esta noticia. Acuérdense, es muy volátil y por eso es tan preocupante cuando la gente se apalanca sin saber qué es lo que está haciendo, sin ver bien los gráficos, sin atacar bien el mercado, sin tener paciencia. Yo lo he hecho. Yo he terminado perdiendo algo de plata en estos días, pero he terminado recuperando parte de las comisiones, como les digo, con Bitget. Esto no es más que no es nada de publicidad, solo es ver cómo va el mercado, ver y anticiparse uno a lo que puede pasar. Con el dólar debilitándose con todas esas noticias que están pasando en los Estados Unidos, es súper positivo lo que puede pasar con XRP, con Bitcoin, y estamos cambiando unas monedas fiat que están perdiendo valor constantemente por unos activos que tienen más tranquilidad. Fiat y el oro, Fiat se muere, el oro y Bitcoin crecen. Y al lado de Bitcoin, cuando Bitcoin sube, sube el resto de las monedas. Hay que ir a ver la dominancia hoy de Bitcoin cómo está. No estoy mal, si no estoy mal, estamos en 60% aproximadamente. Hoy quiero dejarlos acá con ese par de datos para que ustedes vayan y miren cómo está el mercado, analicen antes de tomar una decisión financiera con su portafolio. Yo no soy un experto en esto, soy un aprendiz igual que ustedes, y a pesar de haber estudiado años y años y años, creo que puedo darles algunas ideitas, pero no son datos claves, requete claves, no son opiniones completamente estructuradas como las que ustedes deberían buscar antes de meterse en estos estilos de inversiones. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar acá y espero que no haga tanto calor allá donde están, porque está esto impresionante, con la piscina al lado, pero vamos a ver cómo nos va. Un abrazote y nos vemos en la próxima. Chao.